¿Qué estás escuchando? ¿A qué te estás exponiendo? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué escuchas en la radio? ¿Cuál es el contenido que ves en YouTube? ¿Qué estás creyendo de todo eso que tú estás viendo? Lo primero que tienes que hacer es tomar un momento para pedirle a Dios que examine qué es lo que está haciendo un campamento en tu mente. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez. Bienvenida a nuestro encuentro semanal con la verdad en Aviva Nuestros Corazones. Deseamos que esos corazoncitos jóvenes como el tuyo tengan un ancla firme para mantenerse en las verdades de la palabra de Dios en un mundo que intenta sacudirte, que intenta seducirte. Así que estamos en medio de una serie titulada, y va así, ¡Ayuda! Para esa joven que quiere cultivar su relación con el Señor, pero no sabe cómo iniciar. Así que de eso se trató el primer episodio de esta serie. Luego, en el episodio número 2, que te animamos a que lo escuches, hablamos para esa joven que necesita ayuda para cambiar sus hábitos, porque los hábitos que tiene no le ayudan a crecer espiritualmente, a mantenerse enfocada en el Señor. Y en el episodio número 3, que fue el anterior, para esa joven que se siente intimidada leyendo su Biblia, no sabe cómo comenzar y que hasta cierto punto reconoce que ni siquiera tiene deseos, no tiene hambre de la palabra de Dios. Así que si te identificas con alguna de esas necesidades, pues ve, escucha esos episodios porque sé que van a ser de muchísima bendición para ti. En el episodio de hoy nos vamos a concentrar para traer verdad a la joven que se siente abrumada porque no puede controlar su mente, no puede controlar sus pensamientos, no sabe cómo mantener su mente enfocada en Dios. Y lo primero que quiero decirte es que tienes que reconocer que tu mente, mi mente, es un campo de batalla. De hecho, la gente más inteligente del mundo está trabajando arduamente con el fin de capturar tu posesión más valiosa, tu atención, tus pensamientos, esas grandes marcas de tecnología o del mundo del entretenimiento. Ellos saben que lo que tiene lugar en tu mente pronto tendrá lugar en tu corazón y eso le dará forma a tus necesidades, a tus deseos. Al final del día, lo que tú piensas, con lo que te entretienes, eso que está ahí dando vueltas en tu mente, en tu corazón, al final del día tiene el control de tu vida. Y a lo mejor quizás estás viendo esto al revés, porque te preguntas, óyeme, ¿por qué yo no puedo experimentar gozo? ¿Por qué no puedo estar contenta la mayor parte del día? ¿Por qué tengo que tener estos pensamientos tan extraños en mi mente? ¿Por qué siempre me siento triste? ¿Por qué estoy siempre luchando con la duda o con la comparación o me siento derrotada? Yo creo que esta es una pregunta que tenemos que voltear, porque en lugar de mirar el resultado, lo que tenemos es que preguntarnos, ¿cuál es la dieta de tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos que están alimentando esos sentimientos, esos deseos, esas decisiones? Quizás puedes pensar, no sé qué hacer porque tengo mi mente llena de las cosas del mundo y no sé cómo sacar esas cosas, pero lo que tienes que preguntarte es, ¿qué estás escuchando? ¿A qué te estás exponiendo? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué escuchas en la radio? ¿Cuál es el contenido que ves en YouTube? ¿Qué estás creyendo de todo eso que tú estás viendo? Lo primero que tienes que hacer es tomar un momento para pedirle a Dios que examine qué es lo que está haciendo un campamento en tu mente. ¿Qué es lo que estás alojando ahí y dejándolo como un inquilino ahí en tu mente? Muy pronto, probablemente si le pides a Dios que escudriñe tu corazón, que ponga de manifiesto qué es lo que estás albergando ahí adentro, cuál es la dieta de tus pensamientos, cómo eso llegó ahí, vas a descubrir pronto que probablemente hay un patrón de pecado. A lo mejor estás asistiendo a las redes sociales o al entretenimiento para distraer tu mente, pero no eres cuidadosa de mirar aquellas cosas que son conforme al carácter de Dios.
A lo mejor te complaces con contenido que es extremadamente tóxico al punto de que cuando alguien viene a ver lo que estás mirando, en ese momento cambias la pantalla o cambias el canal porque no te atreves a mirarlo delante de esa persona. Probablemente vas a descubrir patrones de pecado allí. A lo mejor te estás exponiendo a conversaciones de personas que tienen una conversación tóxica, o quizás estás entreteniendo en tu mente algo que alguien te dijo que es completamente contrario a lo que Dios piensa de ti, acerca de tu imagen, acerca de tu valor. A lo mejor estás creyendo las mentiras de esa revista que leíste por allí, de cómo luce el éxito o cómo debes lucir físicamente o qué es lo que tienes que hacer para lograr tal o cual cosa. Probablemente estás exponiéndote a contenido que es altamente nocivo y ni siquiera tienes ojos para ver que esto es algo que no agrada a Dios, algo que te hace daño a ti, por lo que necesitas pedirle al Señor: Señor, examina mi corazón, mira mis pensamientos, prueba mis pensamientos, enséñame, déjame ver cuáles son las cosas con las que me complazco, cuáles son las cosas que son completamente contrarias al fruto del Espíritu, a tu carácter, y ayúdame a no solamente identificar estas cosas, sino realmente a odiar estas cosas. Dame arrepentimiento. Yo estoy convencida que si oras de todo corazón, Dios no solamente te va a dar el arrepentimiento, sino que ese arrepentimiento va a dar fruto en tu vida al punto de que aquellas cosas que antes te encantaban, aquellas cosas que amabas, de repente vas a sentir repulsión por ellas. Porque vas a ver a Dios tan hermoso y vas a ver su santidad tan gloriosa que vas a mirar a un lado y vas a ver todo eso tan feo, tan sucio, tan contrario a el carácter de Dios. Algo que luego necesitas hacer es lo mismo que haces con estas cosas negativas. Entonces, quiero invitarte a sustituirlo con algo que realmente va a traer un hermoso fruto en tu vida. Y vamos a hablar acerca de la meditación bíblica. Y esto es un hábito que te aseguro que va a marcar toda la diferencia para ti. Pero no te asustes porque no quiero hablarte nada de lo que tiene que ver con la definición del mundo de la meditación trascendental o la nueva era que te invita a vaciar tu mente, a olvidarte de todo para enfocarte en un pensamiento positivo. No. No es de eso a lo que me refiero, todo lo contrario. Mi propuesta es un cambio de dieta de aquellas cosas con las que estás alimentando tu mente. Y es algo maravilloso porque te vas a dar cuenta de cuánto te estabas perdiendo cuando simplemente abrías tu Biblia, la leías y te desconectabas de esa realidad para conectarte con el entretenimiento o con lo que sucedía el día a día. ¿Qué diferencia hay a que leas tu Biblia y entonces te lleves eso que leíste y que lo sigas procesando en tu mente, que sea parte de tu conversación interna, y entonces de repente las verdades de la palabra de Dios comienzan a estar presentes en todo lo que tú haces durante todo tu día, porque estás meditando en ella, estás pensando en estas verdades, estás procesando estas verdades. A mí me encanta lo que dice David Mathis en su libro Hábitos de Gracia, que por cierto te lo recomiendo, es súper fácil de leer, con los capítulos más cortos que jamás pude leer en un libro. Él dice que la meditación cristiana comienza cuando nuestros ojos están abiertos en el libro de Dios, la palabra de Dios, nuestros oídos están atentos a su palabra y nuestra mente está repleta de su verdad. Eso es lo que hacemos cuando meditamos en la palabra de Dios. A veces pensamos que esto es algo súper místico, súper difícil de hacer, pero es simplemente entrenar tu mente a pensar en las verdades de la palabra de Dios. Y antes de decirte cómo puedes hacerlo y quizás recomendaciones prácticas de cómo comenzar, yo quiero darte algunas razones por las que tú necesitas hacer esto. O sea, no es que esto es algo opcional, que quizás puedes hacerlo, es que te vas a dar cuenta cuánto lo necesitabas y no lo sabías. Lo primero es que cuando tú meditas en la verdad de Dios, poco a poco tu mente es renovada, es transformada. Mira cómo lo dice Romanos 12 en el versículo 2.
y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Hay una transformación de tus pensamientos que tiene que darse, pero solamente esto sucede cuando nosotras nos exponemos a la verdad de la palabra de Dios. Y por eso necesitamos tanto discernimiento bíblico y sobre todo en la edad en la que te encuentras, que la mayoría de las cosas, yo sé que no lo quieres oír, perdóname, pero esta es la verdad, la mayoría de las cosas que haces están teñidas de alguna manera con la inmadurez, con la necedad, porque eso es propio de esa edad. Entonces, si tú necesitas renovar tu mente, renovar tu entendimiento, ver las cosas claramente, necesitas la palabra de Dios. Necesitas que esa verdad esté presente allí, que esté ahí quitando todos esos argumentos de rebelión, de rebeldía contra la verdad, contra Dios, contra la autoridad y sustituyéndolo con la verdad de la sumisión, la rendición a la verdad de Dios. Eso es lo que pasa cuando tú meditas en la palabra de Dios. También me encanta cómo ese versículo nos dice que cuando nosotras somos renovadas, nuestro entendimiento es transformado, nosotras podemos mirar claramente cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo que es agradable a Él, qué es perfecto delante de Él, porque ya podemos entender cuál es su consejo, cómo es Dios, cómo somos nosotras, cómo es su plan, cómo es su voluntad. También, otro beneficio de memorizar, meditar en la palabra de Dios es que entonces la verdad de Dios es quien pone el tema de conversación en tu mente. Estás pensando en una verdad de Dios, estás informando tu corazón con esa verdad. Entonces tus emociones, tus decisiones van a ser moldeadas con esa verdad. Por ejemplo, si decides memorizar el Salmo 23, que probablemente ya te lo sabes porque lo has cantado en la iglesia y de alguna manera lo has memorizado, o quizás en la escuela dominical lo aprendiste, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Algo tan sencillo como eso. Cuando tú traes esa verdad en tu mente, cuando tú dejas que esa verdad se aloje en tu corazón, tú dices, el Señor es mi pastor. Y comienzas a pensar en estas palabras. Y comienzas a informar tus emociones acerca de esta verdad. ¿Quién es el Señor de mi vida? ¿Lo que siento ahora? ¿Estoy destinada a ser esclava de lo que siento, de lo que quiero hacer, de satisfacer mis propias necesidades? No, Dios, el pastor, el Señor, Él es mi Señor. Yo tengo que someterme a su señorío y ahora estas emociones locas que siento, las voy a someter a la verdad de Dios. Y en lugar de responderle a mi mamá o tratar a mis hermanos como yo quiera, yo me voy a someter y yo voy a amar y yo voy a obedecer a Dios, voy a obedecer a mis padres, voy a seguir su dirección, voy a seguir su liderazgo, porque al final del día Dios los puso ahí para que yo me someta a ellos y al someterme a ellos me estoy sometiendo a ti, tú eres mi Señor. Pero dice, el Señor es mi pastor, Él es mi guía. Yo soy su oveja, yo tengo que seguirle a Él. Él es mi dirección. Y luego dice, nada me faltará. Y yo comienzo a pensar, yo tengo unas necesidades, yo creo que necesito un novio, yo creo que yo necesito la última tableta o yo necesito tal cosa, el celular o tal ropa, yo necesito. No, yo me recuerdo que si Dios es mi pastor, si yo estoy debajo de su cuidado, entonces nada me falta. Esas necesidades que yo percibo son fruto de mi corazón pecaminoso que me engaña. Y yo puedo creer por la fe que yo no necesito nada para ser feliz. Y en ese mismo momento, yo puedo decirle, Señor, perdóname porque pienso que estas necesidades son lo más importante para mí. Pero ayúdame a entender que tú cuidas de mí y que lo que tú me has dado es suficiente. Yo no tengo que tener lo que tiene fulana. O mis circunstancias no tienen que ser diferentes porque en ti yo tengo todo lo que necesito. ¿Ves? Una cosa tan sencilla como esta, un versículo que a lo mejor te lo sabes de memoria,
si tú tratas de procesarlo en tu mente, si tú comienzas a tener una conversación con esa verdad dentro de tu corazón y comienzas a masticar eso, masticarlo una vez más, procesarlo una vez más, te vas a dar cuenta que hay 1,000,000 de maneras en las que puedes aferrarte a esa verdad, creer esa verdad y actuar a favor de esa verdad. Pero eso solamente sucede cuando tenemos esa verdad en modo de repetición en nuestra mente. Tenemos que estarla diciendo a nuestra mente una y otra vez, porque hay un aspecto que también a veces no tomamos en cuenta, y es que nuestros corazones son olvidadizos, olvidamos. Mira, lo que escuchaste el domingo en la iglesia, que te enseñaron la predicación, ya el lunes se te olvidó, entonces necesitas volver a ese pasaje y volver a leerlo y volver a pensar en ese pasaje. Uno de los males de esta generación es que realmente quiere huir de sus pensamientos, quiere buscar entretenimiento todo el tiempo, quiere estar todo el tiempo ocupado en algo que le haga reír, en algo vano, porque no quiere pensar profundo, pero mucho del caminar de victoria de una joven cristiana tiene que ver con su capacidad de pensar profundamente en la verdad de la palabra de Dios. A mí me encanta lo que Dios le instruyó a Josué. En Josué 1:8 dice: este libro no se apartará de tu boca. Oye lo que dice: sino que meditarás en él día y noche. Meditarás en él, y eso es a lo que quiero invitarte, a que tú puedas poner el tema de conversación en tu mente. ¿Con qué voy a alimentar mi mente? Yo me voy a alimentar de la palabra de Dios de día y de noche. Me encanta porque no dice cuando tú tengas el deseo, cuando te sientas espiritual, cuando estés en victoria o cuando sientas que todo va bien. Dice de día y de noche. ¿Para qué? Si le preguntáramos ahí mismo. Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Me encanta porque aquí no me está diciendo, ay, ponte a pensar ahí en las cosas de Dios y olvídate, haz lo que tú quieras. No, me dice cuál es el propósito de la meditación bíblica. Tú vas a llenar de la verdad tu boca, de la palabra de Dios, pero con el fin de que medites en esta verdad. Como el ejemplo que acabamos de hacer con el Salmo 23 en el versículo 1. Vas a pensar en esto todo el tiempo, aun cuando no quieras. No vas a dejar que ese pensamiento se escape, lo vas a volver a traer a tu mente. ¿Con qué fin? Para que le obedezcas, porque en la medida en la que nosotras informamos nuestros corazones con la verdad, primero comienza con nuestras mentes. Decimos esta verdad a nuestra mente y la repetimos ahí, y la repetimos, y la repetimos, y la repetimos. Y oramos: Señor, esto que repito en mi mente, no lo creo, no lo siento, mi corazón no se mueve por estas verdades. Dame la fe para creerlo, y llega el momento en que Dios captura tu corazón con esta verdad. Y si no sientes nada, no importa, porque la verdad es la verdad, no importa lo que tú sientas. Tú tomas esta verdad y la crees por la fe y comienzas a vivir como es la realidad, como si esta verdad fuera la realidad absoluta de tu vida, porque lo es. Y así es como entonces caminas por la fe. Entonces ahora yo me voy a ir a mi escuela o a mi lugar de trabajo como si Dios fuera mi pastor, porque lo es. Él es mi pastor, para continuar con el ejemplo del versículo 1, Salmo 23, y nada me falta en él. Cada vez que yo sienta que necesito algo que no tengo para ser feliz, yo voy a volver a la verdad y voy a ponerlo en modo repetición ahí. Él es mi pastor y nada me faltará. Todo lo que me hace sentir que necesito algo fuera de esta provisión que Dios me ha dado no es la verdad. La verdad real es lo que estoy repitiendo, lo que estoy creyendo acerca de la palabra de Dios. Así que eso es muy importante. Y luego, en ese mismo versículo, en Josué 1:8, dice: porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Qué maravilloso es ver esto, que al final del día, nuestro bien, nuestra prosperidad, si se puede decir, nuestra abundancia, ahí se encuentra en nosotras creer la verdad de la palabra de Dios.
Otra razón por la que necesitamos meditar la verdad es porque es la munición que necesitas a la hora de batallar contra tu pecado. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En el momento en que nosotras llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, es esa misma verdad que nos ayuda a vencer las tentaciones que tenemos. Ese es el ancla que nos mantiene firmes cuando la seducción del mundo se siente fuerte y cuando pensamos que no podemos continuar. Yo recuerdo en una ocasión cuando meditaba y memorizaba el Salmo 139. ¿Sabes lo que es recordar? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, me tomará tu diestra. Cuando yo recuerdo esas verdades, me recuerdo que no hay un lugar en el que yo pueda estar escondida de Dios. Todo lo hago delante de su presencia y eso cambia todo, porque en el momento en que yo puedo ver que Dios está presente, no importa en el lugar que me quiera esconder, y que en realidad Él me está mirando. Y cuando me mira, Él está mirando a Jesús, o sea que Él realmente está complacido conmigo. Entonces, en ese momento yo puedo ver que en cualquier situación en la que yo estoy llamada a adorarle porque estoy delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo yo debo conducirme delante de la presencia de Dios? De una manera que sea digna, que le agrade. No porque mis obras son las que me van a justificar delante de Él. Claro que no. Cristo es mi justicia. Pero todo cambia cuando yo le traigo a mi mente la realidad de que no hay un lugar que no sea santo. En todo momento yo debo vivir como que la mirada de Dios está sobre mí. Entonces ahí ya, eso es una munición increíble para el pecado, porque ya no puedo entretenerme con mi pecado favorito y secreto, porque vivo delante de la presencia de Dios. Otra cosa que me encanta es que cuando yo medito en la verdad, cuando creo esa verdad, cuando yo actúo en fe de acuerdo a esta verdad, entonces pasa un milagro increíble y es que Dios me transforma. Tú puedes confiar que la palabra de Dios va a hacer lo que ha prometido. Mira el poder de la palabra de Dios, qué increíble es. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravillosa promesa es saber que Dios, su palabra no es como un poema de alguien que me aprendí y que me sirve y que es un consejo. No. Es que esta verdad está viva. Yo me recuerdo en una ocasión, memorizando un salmo también, yo lo repetía y me di cuenta que al final estaba como repitiendo algo que se sentía como seco, como que era algo como una repetición vana. Pero yo me mantuve repitiéndolo y tratando de convertirlo en una oración y meditándolo y procesándolo hasta un día que de manera muy inesperada fue como que Dios despertó mi corazón a esas verdades y yo me sentía tan abrumada ante la grandeza de Dios y no podía dejar de llorar porque esas mismas cosas que yo estaba repitiendo y que parecía sin sentido comenzaron a hacer una obra en mi corazón que me estaba llamando al arrepentimiento y me estaba llamando a la adoración. Y algo que también es increíble es que cuando tú meditas en la verdad de la palabra de Dios, no solamente te estás preparando para lo que estás enfrentando ese día, sino que es como una despensa en donde estás almacenando verdad para cuando venga el día malo. El Espíritu de Dios va a tomar esa verdad que está en tu corazón y te va a dar la victoria porque te la va a recordar y en ese momento tú la vas a creer y vas a actuar conforme a ella. Así que ya tienes algunas razones por las que necesitas meditar, memorizar
la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo haces? Mira, hay 1,000,000 de maneras como lo puedes hacer. Puedes escoger versículos acerca de un tema. Por ejemplo, voy a escoger versículos acerca de la gratitud o el arrepentimiento, o voy a buscar versículos que tengan que ver, no sé, con el evangelio. De hecho, en la página avivanuestroscorazones.com, si buscas este episodio en podcast Joven Verdadera y buscas este episodio, ahí te voy a dar una lista de versículos que puedes memorizar que contienen la buena noticia del evangelio. O puedes memorizar un salmo, una carta quizás del Nuevo Testamento, una carta corta, un capítulo. Hay muchísimas cosas que puedes escoger, puedes memorizar. Mientras vas leyendo en tu lectura diaria, puedes escoger versículos y puedes memorizar eso. El punto es que lo que sea que estés memorizando, que lo leas, que tú averigües en qué contexto fue escrito, que tú lo entiendas, qué significa, que tú puedas saber cómo puedes aplicarlo a tu vida y que simplemente comiences a repetírselo a tu mente, a tu corazón. Y eso puedes también convertirlo, no solamente repetirlo, sino también convertirlo en una oración. Puedes hacerle preguntas en tu mente, ¿cómo puedo aplicar esto? Y simplemente puedes anotarlo en una nota adhesiva, en un cuaderno. Puedes repetirlo y escribirlo muchas veces hasta que te lo aprendas. Quizás también algo que yo hago es que hago notas de voz en mi teléfono leyendo el pasaje y luego escucho eso una y otra vez hasta que me lo aprendo. Puedo también leerlo o escucharlo en el app de Biblia en mi celular. Quizás puedes ponerlo como un fondo de pantalla en tu móvil, en tu tableta, en tu computadora. Puedes convertirlo en canción si eres creativa o si eres musical. Puedes dibujar o diseñar un letrero y ponerlo en el espejo de tu baño o en tu habitación. Puedes incluso tomar la decisión de recordar o leer este pasaje antes de hacer una actividad que repites diariamente, como por ejemplo antes de cepillarte los dientes o antes de comer o ver televisión o antes de estar expuesta a tu tiempo de pantalla en el móvil, teléfono, en la tablet, en la computadora, donde sea. Y algo que me encanta hacer es hacer un reto con una amiga y juntas memorizarlo y ponernos un tiempo límite para hacerlo y luego pedirnos cuentas la una a la otra, orar por eso juntas. En fin, hay 1,000,000 de cosas que puedes hacer, pero ¿cuál es el punto de todo esto? Está en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. De manera creativa, busca alguna manera de hacerlo. Con toda sabiduría, dice, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios, aquí hay una idea práctica, con acción de gracias en sus corazones. Ese es nuestro deseo, que en una generación en donde abunda tanta necedad, tanta vulgaridad, donde hay tanta contenido tóxico que te hace daño, que tú seas una joven contracultural y que la palabra de Cristo sea lo que habite, o sea, que haga campamento, que more, que viva allí, que habite en ti, en tu corazón, en tu mente, y yo te aseguro que esa verdad de la palabra de Dios va a dirigir tus afectos, tus sentimientos, tus decisiones, tu manera de pensar, de ver la vida, tu cosmovisión. Eso va a tomar el timón de tus decisiones y al final del día es lo que te producirá un gozo que ninguna otra cosa de este mundo puede igualar. Así que, como siempre les digo, toma un momentito antes de pasar a la próxima actividad y responde al Señor, a la convicción que Él te ha dado al escuchar este episodio. Dios te bendiga, compártelo con alguna amiga o con alguna hermana en la fe y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Bueno, de hecho, estará con nosotros nuestra amadísima Mónica Valadez y nos estará hablando para esa joven que necesita ayuda porque no puede cultivar el hábito de la oración. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.